Buenas noches. Mi equipo correspondiente a la materia de electricidad y electrónica industrial está conformado de la siguiente manera: María Carolina Puch Collín, Nancy Guadalupe Zulup Tuz, José Leonel Camal Mas, Daniel Uc Balam, Ulises Ramón Ayil Uc y David Rivaldo Narváez Molas, un servidor. Pues nosotros les hablaremos de los fundamentos de la electricidad industrial. La electricidad sin duda es la forma más limpia, confiable y económica que existe. Es la fuerza invisible que impulsa la industria moderna. La electricidad es una de las fuentes de energía más utilizadas en la tecnología de soldeo. El soldeo de fusión se emplea fundamentalmente para producir el arco eléctrico y para generar por efecto Joule el calor necesario en los procesos de soldeo por resistencia. Electrónica. La electrónica y los sistemas electrónicos son aplicaciones prácticas en los principios generales de la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico asociado al movimiento de las cargas eléctricas. Cuando una carga se encuentra en reposo, produce fuerzas sobre otras situadas en su entorno. Si una carga se desplaza, produce también fuerzas magnéticas. Hay dos tipos de cargas eléctricas, llamadas positivas y negativas. Estas, al ser de igual cargas, se repelen y las que tienen diferentes cargas se atraen. Estas partículas, al circular masivamente a través de los determinados materiales, constituyen corrientes eléctricas y producen efectos físicos importantes como luz, calor, movimiento, sonido y magnetismo. ¿Qué es la corriente? Una corriente eléctrica es un flujo o movimiento de electrones. La corriente se representa mediante el símbolo I. La unidad de medida de la misma es ampere o amperio, denominada así en honor al físico francés Andrés Ampère, descubridor de la ley que llevaba su nombre. La corriente se mide utilizando un instrumento llamado amperímetro. Componentes. Los componentes son elementos constructivos básicos de los circuitos. En un circuito, cada componente cumple una función específica dependiendo de su tipo y de forma como esté conectado con los demás. Cuando hablamos de componentes nos referimos a un cierto elemento que está construido por, como quien dice, de varios circuitos, pero no hablamos de un solo componente. Existen dos tipos de componentes: los componentes pasivos, los cuales son electrónicos y pueden ser activos o pasivos, dependiendo de si pueden o no amplificar potencia. Luego tenemos las resistencias fijas o resistores. Los resistores son componentes que se componen al paso de la corriente eléctrica. La cantidad de oposición que presenta un resistor al paso de la corriente se denomina resistencia, lo cual está identificado o se representa con la letra R en mayúscula y es una característica intrínseca del dispositivo, de la unidad de medida de Ohm. Luego tenemos el voltaje. El voltaje es la energía que debemos suministrar al circuito para provocar el movimiento de electrones a través de él. Se expresa en voltios con la letra mayúscula V. El voltaje expresa en el potencial de un sistema electrónico. Para realizar un trabajo del voltaje se define como el trabajo realizado para mover una carga unitaria a través del elemento de un circuito a otro circuito. Este voltaje estará designado por dos indicadores con un signo de más o menos. Como habíamos mencionado los principales tipos de componentes anteriormente utilizados en la electrónica, ahora mencionaremos la lista en la cual están. Primero tenemos las resistencias, los condensadores, las bobinas, los transportadores y los diodos. También tenemos los transistores, los tiristores, los circuitos integrados, motores de batería, alambres y cables, y los interruptores y también los relés fusibles. La resistencia y los condensadores, las bobinas y los transformadores se conocen colectivamente como componentes pasivos lineales. Los diodos, los transistores, los
tiristores y los circuitos integrados forman parte de un grupo muy importante de componentes conocidos como semiconductores. Luego tenemos a los transductores y los micrófonos, los parientes, las lámparas, las fotoceldas, los visualizadores, los termistores y los motores y las baterías. Los componentes electromecánicos, alambres, los cables, las tarjetas de circuito impreso, los interruptores, los relés, los conectores, los disipadores de calor, las cajas de montaje, etc. Bien, a la conclusión de estos dos temas que vienen siendo los componentes como tema principal, tenemos que identificar en lo que está compuesto la electrónica en los componentes, conocer cada una de sus partes que vienen que ya les mencioné. Y luego tenemos lo que les había mencionado, que viene siendo el voltaje. También podemos tener el voltaje de alta tensión, que viene siendo eso, que a veces está en símbolo con un triángulo con una rayita advirtiendo que es voltaje. La fuente de voltaje es un elemento de dos terminales como una batería o un generador, lo cual mantienen un voltaje específico entre sus terminales a pesar del resto del circuito del que está conectado el voltaje, o es por completo independiente de la corriente a través del circuito. Como siguiente punto, a mí me tocó la ley de Ohms. Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohms, E igual a I, es tan fundamental como lo es la ecuación de la reactividad de Einstein, E igual a mc al cuadrado, para los físicos, donde B es la caída de tensión o diferencia de potencial que se produce en la resistencia y se mide en voltios en el sistema internacional SI, donde la I es la corriente que circula a través de la misma y se mide en amperios en el SI, donde R es la resistencia y se mide en ohms. Como siguiente punto hablaremos de la potencia. Es la magnitud física escalar que caracteriza o mide la rapidez con la que el cuerpo realiza trabajo o intercambia energía con otros cuerpos. En contexto, la rapidez con la que se realiza un trabajo se caracteriza en la técnica o en la magnitud física que se denomina potencia. En física, la potencia es la cantidad de trabajo, fuerza o energía aplicada a un cuerpo en la unidad de tiempo. Se expresa con el símbolo P. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que emite o absorbe un cuerpo en una unidad de tiempo. La medición de la potencia eléctrica de consumo de un dispositivo eléctrico doméstico Muy buenos días, maestro y compañeros presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre dos tipos de potencias, que es la potencia aparente y la potencia activa. La potencia aparente, o mejor conocida como potencia total, es el resultado de la suma geométrica de dos tipos de potencias, que es la potencia activa y reactiva. Esta potencia es la que realmente suministra las plantas eléctricas cuando se encuentran funcionando al vaciar, es decir, sin ningún tipo de carga conectada, mientras que la potencia que consumen son las cargas conectadas al circuito eléctrico de la potencia activa, que mayormente se representa con la letra P. Uno de los ejemplos más grandes puede ser los transformadores, un motor, un televisor o un sistema de aire acondicionado, otro ejemplo puede ser el sistema de bombeo que tiene. Ahora vamos con la energía activa, que la energía activa en sí consiste en la transformación de energía eléctrica a
a un trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la energía activa tiene la capacidad, o más bien la función es que la energía eléctrica la transforme en un trabajo. Un claro ejemplo de esto pueden ser las poleas, que tú al momento de realizar un tipo de fuerza, la polea hace que funcione. Eso puede ser un ejemplo de potencia activa, porque tú mismo, haces que esa fuerza se realice en un trabajo. Ahora vamos con las energías reactivas, que las energías reactivas son unos tipos de energía eléctrica que absorben de una red de algún equipo. Pero lo que estas tienen, o que las diferencia de las demás, que este tipo de energía reactiva lo que hace es que regresa la energía que consumió, por lo que se puede decir que esta energía no consume. Pero eso sí, hay que generarla y luego transportarla hacia el equipo. Un ejemplo puede ser de un barquito que lo esté arreando un burro o un caballo. La función que hace aquí el burro es por así decir, el equipo eléctrico. Y el barquito es la energía reactiva. Lo que el burrito hace es que va a generar energía para que el barquito se pueda mover. Y luego pues el barquito le regresa la energía al burrito. Y ya es todo. Bueno, les hablaré sobre 3 temas: la energía, circuito en serie y circuito en paralelo. La energía. Para la potencia, que es la tasa con la que se efectúa un trabajo, produzca una conversión de energía de cualquier forma, debe ser utilizada durante un periodo determinado. La energía, perdida o ganada por cualquier sistema, se determina, por tanto, mediante la fórmula W igual a P por T. Como la potencia que se mide en watts o joules por segundo y el tiempo en segundos, la unidad de energía es watts sobre segundos o joules. Como el siguiente tema, circuito en serie. El circuito en serie consta de cualquier número de elementos conectados en puntos terminales, ofreciendo al menos una ruta cerrada para el cual pueda fluir la carga. 2 elementos se encuentran en serie si solo cuentan con una terminal en común, es decir, una terminal de un elemento que se encuentra conectada solamente en una terminal de otro elemento. 2. El punto en común entre los dos no se encuentran conectados con otro elemento que transporta corriente. Y como último tema tenemos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo nos dice: 2 elementos, ramas o redes están en paralelo si tienen 2 puntos en común diferentes de manera en que pueda presentarse 3 elementos en paralelo. Bueno, y estos serían mis 3 temas. Esto sería todo de mi parte.